Buenas tardes. Vamos a comenzar viendo el examen que acaban de tomar y corrigiéndolo a ver cómo les fue en esta noche. En la primera parte de este examen estábamos viendo los tiempos compuestos de los verbos y comenzamos aquí con el verbo decir y el participio del verbo decir es dicho. Entonces todos se van a formar con distintas formas del verbo haber y con el participio dicho. Yo te, una forma de decir muchas veces que no hagas eso. Estamos hablando de algo en el pasado y no es un tiempo específico, entonces es he dicho. Y he dicho está en el tiempo pretérito perfecto. También esto se llama antepresente. Cualquier de esos dos términos sería correcto. Número 2. Cuando recibes mi carta, estamos hablando de algo futuro. Cuando recibes mi carta, ellos ya te, y es una forma del verbo decir que implica algo que sucede en el futuro antes de otra cosa, también futura. Entonces, aquí vamos a usar ellos ya te habrán dicho. Habrán dicho es tiempo futuro perfecto. Y futuro perfecto también se llama antefuturo. Entonces, futuro perfecto o antefuturo. Algo que sucede en el futuro antes que otro evento futuro. Ahora, en número 3 vemos, dice, si me hubieras dado la oportunidad. La palabra si siempre nos indica que estamos hablando de una condición. Entonces aquí te habría dicho todo si me hubieras dado la oportunidad. Y como está hablando de una condición, es condicional compuesto, lo cual también se llama condicional perfecto. Entonces, condicional compuesto o condicional perfecto. Antes de hablar con Lisa, Shelly ya me... Entonces, estoy hablando de algo en el pasado que hablé con Lisa, pero que Shelly ya me había dicho. Dos cosas en el pasado. Uno ocurre antes que el otro. Me había dicho. Y sabemos que esto se llama pretérito pluscuamperfecto. Pretérito pluscuamperfecto. Entonces, las 4, el primero estaba en pretérito perfecto o antepresente, he dicho. El segundo, habrán dicho, futuro perfecto o antefuturo. Tercero, habría dicho, condicional compuesto o condicional perfecto. Y en cuarto lugar, había dicho, lo cual es pretérito pluscuamperfecto
o también esto se puede llamar antecopretérito. Aquí hablando del pasado, también se puede usar el pretérito anterior, pero sabemos que eso más bien se usa para escritos muy formales y esto no lo es. A continuación, vamos a usar ahora formas del verbo comer. Y el participio de comer, comido. Aquí estamos viendo que dice si no hubiera sido tan caro y de comer en un restaurante. Y aquí hay una condición, si no hubiera sido tan caro, entonces vamos a usar el condicional. Habríamos. Nosotros habríamos comido. Habríamos comido en este restaurante si no hubiera sido tan caro. Y esto, como está hablando de una condición, es el condicional compuesto o lo que también llamamos el condicional perfecto. Número 2. Nuestro vuelo no llega hasta las 8 p.m. Entonces ya y voy a comer, lo cual no hacen mucho en el avión más. No te quieren dar de comer en el avión. A ver. Entonces algo futuro y otra cosa va a suceder antes. El vuelo va a llegar en el futuro y ya habremos comido. Y eso está en tiempo futuro perfecto. O antefuturo. Habremos comido. Número 3. Esto siempre entran una de las nenas a decir después de la escuela: ¡ay, tengo tanto hambre! No he comido nada. He comido. Entonces, esto está en pretérito perfecto. Porque habla del pasado, pero un tiempo indefinido. Que en este caso, lo más probable no han comido en la última media hora, pero queda indefinido. Pretérito perfecto. O antepresente. Número 4. Aquí nos habla de comer el pastel y después dice jugaron a la piñata. Entonces es algo en el pasado relacionando dos eventos pasados. Vamos a usar habían comido. Cuando los niños ya habían comido el pastel, jugaron a la piñata. Y esto es el pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito. Pero me gusta más pretérito pluscuamperfecto. Entonces, habríamos comido, condicional compuesto. Habremos comido, futuro perfecto.
he comido, pretérito perfecto. Habían comido, pretérito pluscuamperfecto. Seguimos ahora con la parte de ortografía. Aquí en ortografía vemos el uso de la S, la X y la Z. Y tenemos palabras con estas letras. Primeramente, extremo. Y aquí la mayoría de las palabras comienzan con X, es EX. Estrato, sin embargo, es una de las excepciones que les di. Estrato, con S. Cicatriz es uno solo, singular, cicatriz. Entonces, vamos a usar aquí Z al final para indicar que estamos hablando de un solo cicatriz. Aquí en número 4 vemos que sigue pro y en palabras donde sigue la sílaba pro va a ir la X, expropiar. Hojas, aquí sin embargo estamos hablando de un plural, una hoja, 2, 3 o más hojas, S. Perspicaz, estamos hablando de un adjetivo singular y para indicar que no es el plural de perspica, no es un perspica, dos perspicaz, no, perspicaz va a llevar una Z para indicar que es un adjetivo singular, no el plural de algo. Extradición comienza con extra, extra, es con X. Estrangular es una de las excepciones, entonces vimos que esto tiene S, lo cual es poco común en palabras que tienen extra al comienzo, con S. Expresamente, aquí vemos la sílaba pre y entonces aquí vamos a usar la X, expresamente. Aprendiz, estamos hablando de un aprendiz, no de aprendí, un aprendí y dos aprendiz, no, un aprendiz. Entonces aquí va a acabar con la Z, aprendiz. En último lugar vamos a ver los homónimos. Después de haber caído de mi bicicleta, tuve que ir a ver al dentista. Y sí, esto me sucedió de chiquita. Haber caído. Aquí el verbo haber, el infinitivo, haber. Y tuve que ir a ver, de vista, ver, al dentista. Número 2. Hierva agua y agréguele esta hierba para aliviar su dolor de estómago. Entonces, aquí estamos hablando de hervir, hierba con V corta, y al té le vamos a agregar una hierba con V larga para aliviar el dolor de estómago. En el templo inca, aquí estamos hablando de la cultura peruana
hinca sin H. El anciano indígena se hinca, se arrodilla con H delante de su Dios a orar. Número 4. Parece que gira más rápido el reloj cuando estás de gira. Siempre sucede. ¿Por qué no lo hace cuando estamos trabajando? Gira con G es de dar vueltas y gira con J de una excursión. Parece que gira más rápido el reloj cuando estás de gira. Entonces, espero que hayan corregido todo su examen y que hayan entendido bien todo lo que había ahí y que hayan rendido muy bien. Gracias. En esta noche vamos a continuar con la parte de la gramática viendo los verbos compuestos del modo subjuntivo. Ahora, cuando habíamos hablado de los verbos anteriormente en el primer semestre, vamos a repasar un poquito. Dijimos que hay modo subjuntivo, modo indicativo, modo imperativo. Entonces, habíamos visto que el indicativo trata de lo que está pasando, lo que pasó, lo que va a pasar. Es todo mucho más concreto. El imperativo es un mandato, decir a alguien lo que van a hacer. Y vemos en la Biblia que Dios mucho habla en imperativo. Hay cosas que nos dice, cree en el Señor Jesucristo. Imperativo. Y después tenemos modo subjuntivo. El subjuntivo es un poquito más abstracto que el indicativo. El subjuntivo expresa un deseo, expresa lo que quisieras que fuera, expresa cosas que no son realidad, que van en contra de la realidad como es. Entonces estamos hablando de cosas un poquito más abstracto. El modo subjuntivo también tiene verbos compuestos y vamos a ver esos ahora. Vemos que en primer lugar tenemos el pretérito perfecto del subjuntivo. Habíamos visto pretérito perfecto del indicativo. He hablado, has hablado, ha hablado. Aquí es pretérito perfecto del subjuntivo o también se llama antepresente del subjuntivo. Se forma usando el presente del subjuntivo del verbo haber más el participio del verbo deseado. Entonces, vemos aquí, como recuerdo, el presente del subjuntivo de haber es haya, hayas, haya, hayamos, hayáis y hayan. Siento que tú no hayas venido a verme. Aquí está hablando de una emoción, de un deseo que siento mucho, una emoción que tú no hayas venido a verme. En segundo lugar, vemos el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Igual como habíamos visto el pretérito pluscuamperfecto del indicativo, ahora vamos a ver lo del subjuntivo. Y usábamos el imperfecto del indicativo para formar el pretérito pluscuamperfecto.
Ahora vamos a usar el imperfecto del subjuntivo para formar el pretérito pluscuamperfecto también del subjuntivo. Y entonces vamos a tomar la forma de haber, el imperfecto del verbo haber, y eso es hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubieran. Y aquí tenemos una segunda forma que es también correcto, un poquito menos usado, pero correcto: hubiese, hubieses, hubiese, hubiésemos, hubieseis, hubiesen. Cualquier de estas dos formas se pueden usar intercambiablemente y en ambos casos estamos hablando del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Y aquí como ejemplo dice: sentí mucho que no hubieras venido a la fiesta. Aquí vemos que sentí es pasado y estamos relacionando dos cosas pasadas. Sentí mucho es pasado, que no hubieras venido a la fiesta también es pasado. Y una cosa sucedió antes que la otra. El no haber venido a la fiesta es lo que causó que hayas sentido. Entonces, los dos son del pasado y uno ocurrió antes que el otro. Futuro perfecto del subjuntivo o antefuturo se forma usando el futuro del subjuntivo del verbo haber más el participio. Entonces, el futuro del subjuntivo de haber es hubiere, hubieres, hubiere, hubiéremos, hubiereis, hubieren. Y aquí vemos que vamos a estar viendo dos cosas futuras. Yo sabré es futuro. Si alguno hubiere comido de las galletas en la jarra, yo sabré. Entonces, esto no ha ocurrido y quizás no ocurra, por eso está en subjuntivo, pero si es que ocurre, va a ocurrir antes de que yo lo sepa, pero yo sabré. Son dos cosas futuras, una quizás suceda, quizás no suceda, por eso está en subjuntivo, y la otra sucede después. Entonces, las tres formas del subjuntivo: el pretérito perfecto, con el ejemplo siento, presente, que tú no hayas venido a verme. Aquí el verbo principal está en tiempo presente. Y pretérito pluscuamperfecto: sentí mucho que no hubieras venido a la fiesta. El verbo principal está en pasado, el pretérito del pasado en este caso. Entonces usamos el pluscuamperfecto del subjuntivo. Y futuro perfecto del subjuntivo: el verbo principal, sabré, está en futuro. Entonces el subjuntivo, la forma compuesta hubiere comido, está en el futuro perfecto del subjuntivo, el antefuturo. Entonces, estas son las tres formas compuestas del subjuntivo. Vamos a continuar viendo los versículos de esta noche y
Vamos a ver si podemos encontrar todas estas cosas que habíamos hablado. Aquí ven los versículos del día 7 y tenemos aquí 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, vamos a ver los verbos y también de paso vamos a indicar los verboides que hay aquí también. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Conoció, aquí es el primer verbo que encontramos. Y conoció está en tiempo indicativo y es el pretérito del pasado. Y está en modo indicativo. Conoció. Porque si la hubieran conocido. Ahora, aquí vimos que esto está en pasado, el pretérito del pasado, del indicativo. Aquí tenemos un verbo compuesto y está en subjuntivo, porque esto es contrario al hecho, porque no le conocieron. Aquí nos dice que ninguno le conoció, porque si la hubieran conocido es subjuntivo. Hubieran conocido es un verbo compuesto y está en subjuntivo y el verbo principal está en el pretérito, lo cual nos va a indicar que estamos relacionando dos cosas del pasado y esto es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Nunca habrían crucificado. Ahora, aquí tenemos una condición. Vemos la palabra sí. Vemos el verbo compuesto en el modo subjuntivo. Lo que va a seguir aquí, habrían crucificado, va a estar entonces en condicional. El condicional compuesto. Estamos hablando de algo que hubiera sucedido si otra cosa hubiera sucedido. Estamos hablando de condicional. Y son todos los que hay en este versículo. Tenemos dos verbos compuestos y uno simple. Pretérito del indicativo, pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo y condicional compuesto. Seguimos con Romanos 15, 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. En esta primera frase vemos esforcé. Esforcé también está en el indicativo, es el pretérito del pasado, es un verbo simple, no es un verbo compuesto. A predicar. Predicar es un infinitivo. Y sabemos que el infinitivo no funciona como un verbo. Aquí es el complemento de la preposición a predicar. Me esforcé como.
Me esforcé a predicar. Esta frase funciona como un adverbio, modificando a esforcé. Y vemos que el objeto directo, el complemento directo de ese esfuerzo es el Evangelio. Me esforcé, el complemento directo es el Evangelio. Me esforcé como a predicar. ¿Y qué fue lo que predicó? El Evangelio. Entonces, predicar no es un verbo, pero tiene un complemento directo, porque en verdad el Evangelio es lo que fue predicado. Entonces, el infinitivo no funciona como un verbo, pero puede tener un complemento directo o también un complemento indirecto, como si fuera un verbo. A continuación, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Hubiese sido es el verbo compuesto aquí. El verbo principal, recordamos, está aquí en tiempo pretérito del indicativo. Es un tiempo del pasado. Y aquí vemos que es algo contrario a los hechos, entonces estamos hablando del subjuntivo. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Entonces esto es subjuntivo, es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. El verbo principal está en tiempo pasado, el pretérito del pasado, entonces el verbo compuesto del subjuntivo también va a estar en tiempo pasado, pretérito pluscuamperfecto. Nombrado es un participio y como no es parte de un verbo compuesto, porque sido es el participio que se combina con hubiese. Sido es un verbo copulativo de ser, entonces une a Cristo con nombrado, es un adjetivo que describe a Cristo. Hubiese sido es el pretérito pluscuamperfecto de un verbo copulativo de ser. Entonces esto es un participio nombrado que funciona como un adjetivo. Para no edificar, edificar es un infinitivo. Y este infinitivo sigue a una preposición, es el complemento de esta preposición, el complemento de para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Escrito es otro participio y funciona como un adjetivo. Está aquí. Ser y estar son verbos copulativos y esto está en tiempo presente. Está. Presente del indicativo. Está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado, fue es un verbo del pasado, pretérito del pasado indicativo,
anunciado, y es también un verbo copulativo. Anunciado es otro participio, pero no es parte de un verbo compuesto, entonces funciona como adjetivo. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y verán está en tiempo futuro del indicativo y es un verbo simple. Y los que nunca han oído es un verbo compuesto y estamos hablando de algo en el pasado, en un tiempo indefinido del pasado. Entonces esto es pretérito perfecto del indicativo. Y el último verbo que vemos aquí, entenderán. Entenderán es un verbo simple del indicativo en tiempo futuro. Futuro del indicativo. Entonces, hemos visto en estos versículos cómo estos verbos en muchos tiempos distintos pueden ayudarnos a entender cómo todo se relaciona y se pone en orden, cómo un verbo se relaciona a otro, y entonces podemos entender más claramente lo que está diciendo el versículo. Vamos a ver en la sección de la ortografía en esta noche el uso de la M y la N. Ahora, no hay muchas reglas acerca de esto, pero hay algunas, y cómo se pueden confundir estas dos letras, vamos a ver qué puede ayudarnos para distinguir. Ahora, el uso de la M. La M siempre se usa delante de la P y la B. En palabras que tienen P y B, siempre se va a escribir M antes de esas letras, nunca N. Por ejemplo, ambos o templo. Podemos agregar un par de ejemplos más. Una palabra con B, tambor, entonces va a llevar M porque hay una B, tambor. O también campo, por tener una P, va a llevar M antes. Se usa M al final de la sílaba cuando la siguiente sílaba comienza por na, ne, ni o no. O sea, si la siguiente letra es una B, una P, o en casi todos los casos si es una N también. Entonces, palabras como, ¿qué tal omnipresente? Una palabra que todos seguro conocen, omnipresente, hablando de Dios. Entonces, en estos casos se usa la M. La N suele ir delante de la sílaba nu. Entonces, si N va con A, E, I o O, va a ir una M antes. Pero en los pocos casos que va antes de nu, se usa N otra vez. Y aquí tenemos como ejemplo sin número, o también podríamos poner innumerable.
La N se usa en palabras que comienzan con el prefijo in, siempre que no siga una P, B, na, ne, ni o no. Entonces, algunos ejemplos: inmundo, inconverso. Hay muchas de estas palabras in significando, por supuesto, no. Y otro ejemplo que podríamos poner aquí: intangible. La excepción, cuando quieras agregar in delante de una palabra que comienza con R, la N se convierte en R. Por ejemplo, irreverente. Entonces, significa lo mismo, es igual como el in de inconverso, pero como va antes de una R, se convierte en ir. Y esa N se cambia en R. Y otro que conocemos de la Biblia: irreprensible. Reprensible es el adjetivo, no reprensible sería irreprensible, pero no va N delante de R, entonces se cambia irreprensible. Y estas son las reglas que nos pueden ayudar a determinar el uso de la M o la N. Vamos a continuar con la sección de ortografía, viendo los homónimos de esta lección. Entonces, si pueden mirar eso en sus apuntes. Nuestros primeros homónimos en esta noche son intercesión y aquí tenemos intersección. Se pronuncian distintos, pero a veces se pueden confundir. Intercesión viene de interceder, de ser un mediador. Cristo intercede por nosotros. La Biblia nos dice que siempre vive para hacer intercesión por nosotros. Cristo hace intercesión por nosotros. Aquí intersección habla de una interrupción o una confluencia y lo usamos muchas veces para hablar de donde cruzan calles. El choque sucedió en la intersección de las avenidas. Luego, izar, hizo de izar e hizo de hacer. En este caso, hizo la bandera. Aquí hizo un pastel. Y si fue mi abuela que hizo el pastel, mejor. Hace los pasteles más ricos. Ahora, Maya con ella y Maya con Y. Maya con ella habla de un tejido, una trama. Y como ejemplo, podemos poner: la malla se rompió y el pez se escapó. Maya con Y habla de la cultura centroamericana, de México, Guatemala, esa zona del Yucatán.
Y aquí como ejemplo, Tulum era una ciudad maya. Una ciudad muy, muy linda, con vista al Caribe, lindísimo. O, solamente la letra O, es una conjunción. Y aquí como ejemplo, y recordamos que esta es una conjunción de exclusión, que tiene que ser una de las cosas o la otra, no puede ser ambas. Puedes servir a Dios o al dinero. O con H es una interjección. Es algo que exclamas, que es simplemente una exclamación, una interjección. Oh, ahora entiendo. Aquí vemos ojear sin H y ojear con H. Son tan parecidos estos dos que en muchos casos se podrían usar intercambiablemente. Sin embargo, ojear con H exclusivamente tiene que ver con algo que se lee, un libro, una revista, un ensayo, periódico, porque es de pasar hojas o de leer algo rápidamente. Ojear, de mirar y dar un vistazo a algo, también se puede usar para hablar de un libro, pero se puede usar en otros casos también, mientras ojear con H exclusivamente se tiene que usar para hablar de pasar hojas o leer algo rápidamente en un libro. Entonces, ojear sin la H. De ejemplo, podemos poner: voy a ojear adentro y ver si él ha llegado. Voy a dar una vista rápida ahí adentro y ver si está. Ojear con H, podríamos poner: me senté un momento a ojear una revista. Hola sin H es de agua, una ola de agua, y hola con H es un saludo. La ola mojó mis pies. Me encanta eso. Mojarme los pies en las olas. Hola con H, un saludo. Hola, mis amigos. Ahora onda, también sin H y con H. Onda sin H es una ondulación. Onda con H es profunda. Entonces,
La onda expansiva rompió los vidrios. Onda con H no es muy honda esta piscina. Y hora sin H y hora con H. Hora sin H es de orar. Ora y lee tu Biblia. Para crecer en el Señor. Hora con H es del tiempo. Es hora de comer. Son palabras que siempre me gustan oír. Entonces, estos son los homónimos para esta clase y espero que los ejemplos hayan sido útiles. Vamos a seguir ahora con la escritura. Hemos estado trabajando en escribir un ensayo persuasivo y hemos hablado de cómo estructurar esto, de cómo escribir un buen comienzo, de que debería de llamar al lector a tomar cierta acción. Ahora, habiendo visto todo eso, deberían de tener un ensayo ya completado, listo para revisar y editar. Entonces, en esta noche vamos a trabajar en eso. Y si tienen sus ensayos, los deberían de tener. Si los pueden sacar, vamos a hablar de qué es lo que vamos a estar viendo en la revisión y la edición del ensayo persuasivo. Ahora, en primer lugar, vamos a seguir todas las sugerencias que ya les di para revisión y para edición en la sección de la narración. Entonces, si miran en sus apuntes, el día 4, en la narración, donde hablamos de revisión. Y recordamos que la revisión se trata del contenido, de lo que has escrito. Y algunas cosas que hay que considerar es si fluye la historia al leerlo. Lo mismo con el ensayo. Si todo tiene sentido. Mantiene su enfoque. Si todo está claro. Estas cosas, igual que en la narración, en el ensayo persuasivo, también deberías de considerar estas cosas. Las mismas sugerencias. Lee tu trabajo en voz alta. Pide a otro que te lo lea en voz alta. Pide la opinión de alguien que va a ser sincero contigo. Ahora, algunas cosas para agregar a la revisión. Y vamos a mirar los apuntes otra vez de esta noche. Algunas cosas para agregar a la revisión. El lector del ensayo debería poder enumerar tus argumentos después de leer tu ensayo. Si no puede, entonces los argumentos no son lo suficientemente claros. Entonces, cuando das tu ensayo a uno de tus compañeros y le pides que lo lea a voz alta, además de escuchar para ver si fluye todo, de tomar sugerencias de cosas que no entienden, cuando acaban de leer, deberías de preguntarles qué eran los argumentos que yo hice. ¿Me las puedes decir? Y si él
que lee tu ensayo puede decir, oh sí, claro, el primer argumento que hiciste fue tal. Hablaste y estábamos hablando, ¿verdad?, de un error de la Iglesia Católica. Hablaste en primer lugar de el error de adorar a la Virgen María porque ella es humana y necesitaba de un Salvador como nosotros. Hablaste del error y deberías de poder decir 1, 2, 3 qué eran los argumentos. Entonces, después, lea tu ensayo otra vez para ver si puedes eliminar cualquier redundancia. Redundancias pueden ocurrir en tus argumentos y repetir un argumento vez tras vez no lo da más validez. O sea, que necesitas comprobar tus argumentos, no nomás repetirlos vez tras vez tras vez hasta llenar el ensayo. Entonces, quieres eliminar redundancias en los argumentos y al leerlo ver si necesitas eliminar alguna redundancia en las palabras que usas. A veces, tratando un tema, vas a ver que has usado la misma palabra o una variación de una misma palabra muchísimas veces. Y cuando se puede, es bueno buscar sinónimos y reemplazar esa palabra con un sinónimo cuando se puede. Siempre deberían de ser palabras fáciles de entender para los que van a estar leyendo tu ensayo. Pero tratar de cambiar un poco el vocabulario para que no se esté repitiendo lo mismo vez tras vez. En último lugar, es bueno evitar el uso de la voz pasiva. No totalmente, pero debería de haber mucho más que está en voz activa en tu ensayo que en voz pasiva. Cuando lees, si todo está en voz pasiva, suena como que no estás muy seguro de lo que dices. Voz activa es más fuerte, más convincente y suena a que uno está verdaderamente seguro de lo que dice. Para repasar, habíamos visto la diferencia entre voz pasiva y voz activa en el primer semestre y tiene que ver con la construcción de la oración. En voz activa, el sujeto toma una acción. Dios creó el mundo. Voz activa. El sujeto Dios tomó una acción, creó. En el caso de voz pasiva, el mundo fue creado. Se podría aún agregar por Dios. No cambia el hecho de que es mucho más fuerte decir Dios creó el mundo. En el caso de voz pasiva, el complemento llega a ser el sujeto. Entonces no está tomando ninguna acción. Está pasivamente recibiendo la acción. Y por lo tanto no suena tan convincente como algo activo. Voz activa siempre va a ser más fuerte, suena más seguro, más convincente. Entonces, en tantos lugares donde se puede, es mejor
cambiar oraciones que están en voz pasiva a voz activa. Regresando a las sugerencias de la narración, vimos lo que se trata de revisión. Lo que se trata de edición es igual para el ensayo persuasivo tanto como para la narración. Se trata de los detalles gramaticales. Y entonces estamos considerando la ortografía, la puntuación, la estructura de los párrafos y las oraciones. Y estas sugerencias sirven para el ensayo persuasivo tanto como para la narración. Usa el corrector ortográfico de tu computadora o un diccionario. Relee la narración en voz alta, asegurándote de que hay puntuación en cada lugar donde haces una pausa. Esto es muy, muy importante. Otros tienen mucha dificultad en leer lo que escribes si no hay puntuación. Tú lo puedes leer porque tú sabes dónde parar, pero otros no van a saber si tú no le indicas, aquí pausé, y pones ahí una coma o un punto final si lo requiere. Pide a otro leerlo para mirar si encuentran cualquier error de ortografía, puntuación o estructura gramatical. Siempre otro par de ojos viéndolo van a ver cosas que quizás tú no viste. Entonces, quisiera que tomen este momento para hacer estas cosas, para intercambiar papeles, para mirar el ensayo de el uno del otro y empezar a revisarlo y a editarlo para tener un ensayo bien escrito que pueda convencer a otro del error que tú quieres señalar.